Bueno, el otro día estaba conversando sobre un poeta español famoso y no me acordaba del nombre. Y aquí volaron como 300 nombres de autores españoles, pero no mencionaron el de Antonio Machado. Y hay varios, yo le digo muchas cositas de Antonio Machado, de proverbios y cantares y tal, que le sirvieron a algunos cantantes, ¿verdad? Como eso del camino, Serrat, sí. Serrat. Sí, ¿cómo era? No sé qué, andar es el camino, no me acuerdo cómo. Caminante pero hay, no hay camino. caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ese es un poema de Machado. Pero estos a mí me encantan. Dice así: he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y he atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben, el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Precioso. Bueno, señor, ya lo leí. Quiero comentar. No, es un gran... Sí, ahora me da vergüenza que no te acordás. Que no nos habíamos recordado a él ni al hermano, ¿verdad? Sí, que son tan grandes Manuel. poetas. Y bueno, sí. La memoria es una cochinada, yo creo que, pero de todas maneras funciona. Además ya no está de moda la memoria. El análisis de la memoria es lo que hay ahora. El último domingo, el domingo anterior a esta grabación, me pasó algo extraño. Digo, por baboso, porque leo lo que hay en la carretera. Resulta que cerca de ahí donde yo vivo, había un festival cristiano de un grupo protestante, no sé cuál es. La taxonomía religiosa se me escapa bastante. En todo caso, estaba lleno de autos aquello y estaban muy alegres. Y yo tuve que pasar, por supuesto, despacio. Autos salían, autos llegaban. Y ya cuando logré pasar, voy detrás de un auto que tenía un rótulo atrás. Y ya pues, cuando me acerqué, pude leerlo. Decía: Cristo es más eficaz que la aspirina. Y la Bayer les dio permiso. Pero mira, yo no sé cómo se les puede haber ocurrido semejante cosa. Bueno, Publicitariamente muy sí, bueno. Claro. Ese tipo de líderes cristianos son muy pertinaces y muy consecuentes en lo que hacen. Yo a veces paso ahí por una iglesia donde me toca ver, y generalmente es con frecuencia, solo a una persona que es el líder que está ahí, hablándole solo al auditorio. No. Bueno, es ensayando. No, él está leyendo lo que tiene que hacer, pero el auditorio está solo. Y desde la calle se observa por las vitrinas grandotas que hay, ¿verdad? Porque es un local abierto, expuesto, obviamente, para atraer gente, pero está el tipo con una religiosidad absolutamente franciscana, dando su sermón, hablando solo. Y yo siempre he dicho, es interesante porque eso lo único que demuestra es la necesidad que él tiene de hacer ese papel, porque en algún momento alguien le llega. Y siempre recuerdo una anécdota que yo tuve con el doctor Constantino Láscaris,
una vez anunciaron, allá por el año 67, una conferencia del doctor Láscaris en el auditorio de ciencias, de estudios generales de la universidad, que es un auditorio que caben como 200 y pico personas. Era una conferencia del departamento de filosofía y no de estudios generales, por lo tanto uno podía pensar que podía llegar poca gente, y efectivamente llegó muy poca gente. Tan poca gente llegó que en la primera fila, me acuerdo casi los que estaban ahí, Rafael Ángel Herra, Leal, Yenori Venegas, y 2 o 3 más, ¿verdad? Y yo, atrás, en la última fila. En la oposición, como siempre. Y el resto del auditorio vacío. Entonces uno de ellos, que eran sus discípulos, le dijo, doctor Láscaris, ¿por qué, ya que no vino gente, por qué no vamos ahí a la SOA de Estudios Generales y ahí nos da la charla que tenía que darnos? Entonces el doctor Láscaris les dijo, miren muchachos, ustedes me han invitado a dar una charla, yo la he preparado, vamos a darla. Y la dio, con los 6 o 7 que estábamos ahí. Con los años o con el tiempo, yo después entendí que aquello que que había hecho el doctor Láscaris era como una enseñanza de que los actos, en este caso académicos, cuando estaban convocados había que hacerlos aunque hubiera una sola persona, porque de lo contrario, en el futuro nos iban a volver a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando yo paso ahí por esa iglesita y veo al tipo ahí solo, porque ya es varias veces que lo veo solo, hablando solo. ¿La iglesita del barrio Luján? No, no es del barrio Luján. No, o sea, es que hay una. Es ahí en Avenida 10. Pero ahí sí llega gente. Y siempre lo veo y digo, bueno, es un tipo que está haciendo su trabajo. Él sabe que en algún momento alguien le va a llegar y tal vez se le multiplican, como los panes, ¿verdad? Oye, pero la pertinacia más demostrada es la del señor ministro de la presidencia. Ahí tiene pertinacia usted. Y persistencia. Y ese casi no tiene auditorio. Hay una canción de Mahler, de una de esas series creo que de canciones del Cuerno de la Juventud, es decir, que tiene la leyenda de San Antonio de Padua. Antonius von Padua, que no había audiencia en la iglesia y tocó las campanas y no llegó nadie, entonces se fue a la orilla del lago y le dio el sermón a los peces. Esa es famosa, esa anécdota. Es muy entretenido, pero yo conocí otro caso. Yo era asiduo de una imprenta ahí en San Pedro. Tomábamos café, por cierto, con el administrador de todos los lugares esos. Y resulta que el administrador era fiel, era feligrés de una parroquia protestante, parroquia digo yo, no sé si se llaman así, que había alquilado el galerón de al lado y lo había convertido en iglesia. Y era muy interesante porque iba mucha gente. Pero cuando no estaban en actividad propiamente religiosa, entonces nos asomábamos y de vez en cuando había unos pastores practicando. Y incluso una vez llegué a ver 2 practicando al mismo tiempo, uno en cada extremo, ¿verdad? Iban con el libro en la mano, fingiendo que estaban haciendo el practicaban como los actores en la Escuela de Artes Dramáticas. Yo me imagino que esos pastores protestantes en los Estados Unidos deben practicar en pila, tiran la Biblia y la agarran y corren para allá y abren la Biblia. La inventan y la Sí, pero una cosa absurda, ¿verdad? Los ejercicios que hacen con la Biblia, ¿verdad? Bueno, esa es la actividad de ellos, se parecen a los historiadores. Algunos. No, pero este famoso... No, pero esos pastores en Estados Unidos son también muy organizados. Yo conocí uno que además era empresario. ¿Ah, sí? Sí, claro. Porque un hijo mío empezó a trabajar con él, después hizo socio, después se independizaron. Pero en esa etapa de sociedad, este pastor quiso hacer a mi hijo pastor también, ¿verdad? Ajá. Y no solo eso, sino que a los empleados de ellos en la empresa, de este pastor, que había una masa muy grande también de inmigrantes, legales o ilegales, los obligaba
a participar de la iglesia a condición de su trabajo, pero además les rebajaba el diezmo. El diezmo, claro. Y no solo eso, yo lo oí decir a él, hablando con unos trabajadores, que algunos no estaban pagando el diezmo y que tuvieran claro que a él lo podían engañar, pero que al Señor no lo podían engañar, porque el Señor sabía quién pagaba y quién no pagaba. Aquí en Heredia yo conocí a un señor dueño de un taller de mecánica muy exitoso, bien armado. Probablemente había aprendido eso en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, tenía un taller verdaderamente independiente y bueno. Y tenía el mismo sistema, sus empleados, todos pagaban el diezmo a la iglesia. Sí, a la iglesia de él. Que yo me diera cuenta, no era pastor, pero pagaban el diezmo. Y una vez conversando con él, me estaba arreglando un carro italiano muy malo, para hacerle mala propaganda a los carros. Yo no dije marca, señor. No. Digo italiano, aquí lo único que llega es el Fiat. Entonces resulta que conversamos a largo rato, me acuerdo, los días de Navidad, el apuro era ese. Él me contó que su prosperidad en realidad se había dado porque él era creyente. Y ahí estaba tan convencido que yo casi me le afilio a ver si me iba mejor el año siguiente. Sí, ahí decía esas cosas. Pero eso de más eficaz que la aspirina, digo yo, perdón. Un dolor de cabeza. Sí, ¿verdad? Me provoca dolor de cabeza pensar en esto. Exactamente. A la aspirina, a propósito de aspirina, se le fueron encontrando poco a poco con los años una cantidad de virtudes que originalmente era pues, para el dolor de cabeza. Y después le han encontrado maravillas. Originalmente no era para el dolor de cabeza. Hasta para el corazón ahora. Para Cardioaspirina. El químico que diseñó la aspirina, fue por esta razón. Su padre padecía de artritis o de un padecimiento para el cual le recetaban ácido salicílico. Ácido salicílico. Podía comer hormigas, era más barato. Claro. No, eso es de fórmico. El ácido salicílico le producía, a cualquiera que lo ingiera, le produce urticarias. Sufría mucho el papá, entonces él se empeñó en ver si no habría una alternativa. Y en el laboratorio produjo una molécula que es ácido salicílico con un grupo acetil pegado. Ácido acetil salicílico. Sí. Es muy simplísimo. Un estudiante de química de primer año que no sea del Liceo de Tepiscuichal sabe. Pero entonces, así fue como se empezó a usar, porque él esperaba que, siendo tan similar, fuera un poco, y efectivamente no producía la urticaria esa. Y al parecer le funcionó al papá para los efectos. Es una artritis, si no me equivoco. Pero el asunto es que en el camino van descubriendo que el dolor de cabeza, y ahí empieza. Y claro, no es cierto. Es una de esas yo me acuerdo canarias. A la Bayer, un carrito Bayer que andaba que café aspirina, que era con cafeína. Cierto. Sí. Pero después de eso yo empezaba a leer una cantidad de esa para el corazón, para la artritis, para 20.000 cosas, la bendita aspirina. Pero ahora están bajado la edad, porque esa cardioaspirina, recientemente vi una propaganda en que decía que debía empezarse a tomar a partir de los 40 años. ¿Verdad? Entonces uno dice, cierto, sí. Es decir, ¿cuándo empieza a fallar el corazón verdaderamente? En una población como la nuestra, que tenemos una expectativa de vida de 80 años en promedio, dice a los 40 años empieza a fallarle uno el corazón, ¿verdad? En el meso del camino de nuestra vida. A la mitad exactamente del camino de la vida. En ese sentido uno dice, caramba, y la gente termina tomándolo, porque está bien que a los 60 y pico de años uno pueda tomar eso, pero no a los 40 años.
Y ahorita como vamos seguro la van a bajar más y la gente se puncha a tomar yo esa me carajada. tomo la cardioaspirina No, diaria. yo me la tomo diaria Sí, también, sí. desde hace algún Oye, a tiempo. propósito, vos que sos químico, ahora me estoy acordando. No, yo de era otra- químico. Era bueno, en lo de la Valle, en los anuncios del que decía, no me acuerdo cómo se llamaba el carrito ese. Era Cafeaspirina. y fenaspirina. ¿Fena? Fenaspirina, esas eran las dos que promocionaba. ¿verdad? Cafeaspirina y fenaspirina. Yo no sé qué era la fenaspirina, ¿verdad? Pero me acuerdo como No, si no fuera- era que le daba vergüenza ponerle cocaspirina. Y no había una profesora de química o algo así que se llamaba algo así como pirina, terminaba en pirina, ¿no? ¿No te acuerdas? Posiblemente. No recuerdo. yo. Mejor no digamos el nombre. No, es capaz, sí, es que la tirada es que si lo supiera. Ya te acordaste. No lo puedo No lo decir. podemos decir, sí, claro, sí. Pero era parte de seguro por qué? de esa tradición de ponerle el nombre de los productos que hay en el mercado. sí, de los sí. Pero yo niños. conocí un laboratorio en el que yo trabajé un tiempo, en el que había una laboratorista, que se llamaba Agripina, Agripina. y daba lugar para muchos. no era- Agripinato de sodio, tienen agripinato. Y no tenía nada que ver con Nerón. Yo una vez revisando un periódico del 48 me encontré una foto muy simpática que era la doctora Hilda Chengapuy, a quien respeto mucho, bailándole así en una posición sí. de ballet a la Junta de Gobierno. ¡Ah! Ah, de veras, sí, Sí, claro. Mira, yo he visto fotos de ella, pero ella bailó. Sí. Sí. Todos tuvimos la edad. Y de es la que punzada. esa familia, los Chengapuy eran unos deportistas buenos para el ping-pong. Había uno que ganó un Campeón campeonato en nacional. Centroamérica. Sí, buenísimo. claro, fue Sí, mucho sí, tiempo sí, el, sí. el amo del Y ping-pong. los chinos jugaban ping-pong. Sí, claro. Aquí en Punta Arenas y en Guanacaste. Es que eran tantos que no podían hacer campos de tenis por el tamaño, entonces inventaron el ping-pong. Siguen siendo grandes ping-ponistas Sí, mundiales. sí. Es cierto, es cierto. Por cierto, yo no he vuelto a ver que hagan campeonatos de ping-pong, ¿verdad? Aquí de en veras Arajuela, que no hay. No. No, No, de antes veras, había. Sí, había campeonatos. de Y ping-pong, las mesas claro. se usaban más frecuentemente. claro, Ahora ya como claro. que han desaparecido del escenario de la diversión. Bueno, ahí Es que empezaron a jugar cada vez más lejos de la mesa. Últimamente los que veía yo estaban como a 1 kilómetro de la mesa tirando. Dice que, pero ahora hay unos juegos electrónicos similares. ping-pong. Mi nietillo lo juega, se para frente a la pantalla, y Ah. allá hay un contendiente, y él hace así con la raqueta y aquí y yo no veo la pelota, pero él sí que le da esas cosas. Sí, así cambian los tiempos. No, bueno. Sí. Es que en los próximos años va a ocurrir que los aficionados al ajedrez van a tener su propio robot y dejan a los robots jugando y se van a beber un trago. Como ahora fue lo que que hablabas oí de del los ajedrez? pastores que dan Discurso. la charla a nadie, el caso de un profesor que en una universidad norteamericana entraban sus 20 alumnos y daba la charla, pero un día decidió que dejaba la grabadora puesta y los muchachos oyendo la conferencia, dando puntos. Y así estuvo varios días y un día llegó a ver cómo iba la clase y se encontró que había una grabadora hablando y 20 grabadorcitas registrando en los pitches. Creo que No, no, fue, alguien- creo que fue Rodolfo Cerdas el que contaba una anécdota de que él un día en una universidad extranjera tiene que dar una charla y solo hay una persona al frente. Y él da su charla, termina, se para y le agradece a la persona que está sentada ahí que lo haya escuchado. Y cuando intenta salir, el señor que está sentado le dice, mire, ahora sigo yo. Por cierto, pero esa anécdota, Le agradecería que esa usted anécdota estuviera oyéndome. a mí me la contó un político, que ahora no menciono para no poner en disputa dos nombres, que le había pasado a él en un seminario sobre cosas de tecnología. Pero, bueno, ese debe haberle pasado a mucha gente, porque yo me acuerdo de haber ido a congresos científicos donde había que salir a cazar audiencia porque Sí, claro. No, que no sé, es que no recuerdo Dice quién. que hay que Tengo una aterrizar. conversación antes y no ve la foto que está pero allá. no aterricemos todavía, porque esto es muy interesante. Que él se había hecho un amante del ajedrez y de veras, parece que juega muy bien o jugaba.
porque ahí él concebía las tácticas para jugar buen fútbol en el ajedrez. Y yo decía, pero ¿cómo? Sí, toda la estructura que debe tener un buen director en un equipo de fútbol debe basarse en cuestiones tan lógicas y tan bien planeadas como un juego de ajedrez. Me quedé pensando, en mi casa el ajedrez era algo casi obligatorio. Mi mamá y mi papá y mi tía fue campeona en los Estados Unidos, y Rosalía Serrano, y todos jugaron ajedrez, y desde chiquillos nos ponían el tablero, nos poníamos a jugar ajedrez. Pero nunca había pensado que una estructura de un juego como era el fútbol, de otra naturaleza, podía planificarse como una partida de ajedrez. Interesante. Joaquín Gutiérrez, que era un gran ajedrecista. Claro, buenísimo. Decía que el ajedrez desarrolla mucho la inteligencia para jugar ajedrez. Bueno, qué simpático era ese condenado Joaquín Gutiérrez. Y tiene, sin embargo, en un libro del negrito, ¿cómo se llama? El negrito de limón ese. Cocorí. Que habla de la mapaná. Yo era una serpiente y la mapaná es una culebrilla de este tamaño, chiquitilla. Y él habla de una serpiente enorme. Pero el nombre de la serpiente que tiene ahí, por lo menos te voy a decir, en la versión en ucraniano, y se puede leer, se llama la talamanca. Talamanca. La serpiente se llama la talamanca. No, pero él habla de la mapaná con el negrito ese, claro, yo me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí, él otra vez que se encuentra una mapaná enorme. Yo tengo un ejemplar en ucraniano. En ucraniano.